Bueno, entonces seguimos con las derivadas. La idea es practicar un poco el tema de la tabla de derivada y la regla de derivación. ¿Tá? Pero vamos a hacer eso en la segunda, vamos a hacer en dos partes la cosa. En la primera parte vamos a hablar de algunas cosas cualitativas de la derivada y después vamos a practicar el asunto ese de las reglas de derivación y todo. ¿Tá? Entonces, vamos a ver algunos asuntos con la derivada. ¿Tá? Por ejemplo, yo le pregunto así. Si yo tengo una recta, ¿no? Yo le voy a ir haciendo preguntas, ¿está? Vamos a ponernos eje acá. Ahora me está volviendo loco el Discord. No sé cómo vamos a ir. Oh, bueno, vos supongo que yo tengo una recta, ¿tá? Una recta, no sé. Y igual a mx más c. Una recta. Si la recta la recta puede ser vertical, por ejemplo. ¿Sí? La primera pregunta. Ahora les pido un momento. Ahí volví. Se ve el coso ¿no? Sí. Está. Bueno, estaba preguntando, tengo una recta, una recta R. Si quieren lo escribo como una función. Vamos a escribirlo como una función. Voy a poner, no sé, vamos a poner, no sé, h de x. Está, la gráfica de esa función. Bueno, puede ser esa recta vertical, bueno, no. No se pueden representar rectas verticales con una función. Entonces ahora le pregunto esto, ¿qué pasa si... ¿Cómo me puedo dar cuenta si la recta es horizontal? ¿Qué tendría que pasar para que la recta sea así horizontal? Todos los valores de x tendrían que tener la misma imagen. Bueno, pero acá en la ecuación, ¿qué tendría que haber? Un número nomás. Se me abrió un coso acá que no sé qué onda y no sé cómo cerrar. Ahí tiene una flechita ahí arriba a la derecha. Me estaba tapando el coso este. ¿Qué me dijeron qué pasa? ¿Qué cosa? Que hay solo un número. Bueno, pero ¿qué me decís de esto entonces? Que m es 0. M0. Claro. Este tiene que ser 0. ¿Cómo se llama? Coeficiente angular o pendiente, ¿no? Sí, sí. Está, entonces, que sea horizontal es que la pendiente sea 0. O sea, que no sea solo la constante, lo que son el número. Solo tenemos el número. Sin un término multiplicando al x, digamos, 0 por x. Bueno, bien, eso por un lado. Listo, está, ahora olvídense de la recta. Bien, entonces ser horizontal es pendiente 0. Bien. Bueno, ahora otra pregunta. Vamos a suponer que yo tengo una función. Así.
Esa. ¿Está? Y bueno, no sé, vamos a decir acá, por ejemplo, en este punto acá. Ahí como que tiene un máximo relativo, ¿no? Punto A. Ah, la función sigue, no saber cómo es. Sigue para arriba. Está. Pero ahí alrededor de ese punto, en ese punto. En ese punto la función tiene un máximo relativo, ¿está? La pregunta es, ¿cuánto vale la derivada? ¿Qué les parece? Prima de A. Ahí la tangente puede ser una recta horizontal, ¿no? Ahí va, ¿cómo es la tangente ahí? ¿Es horizontal? Y yo diría que sí. ¿Qué dicen los demás? Sería como una cosa, vamos a decir, no sé qué color usar, este rojo. Sería como una recta así. Bueno, pero más arriba, ¿no? A ver si puedo agarrar. Tipo ahí, más o menos ahí. Y sí, tiene pinta que es una recta horizontal, ¿no? ¿Está? Si vinculan eso. Si en vez de agarrar un máximo relativo, agarrar a un mínimo, no sé, acá este. Un lugar donde tiene un mínimo. Ahí también la recta tangente es horizontal. En ese punto A, la recta tangente también sería horizontal. Vamos a dibujar otra recta horizontal y nos movemos para ahí. Ahí más o menos. Bueno, bárbaro. ¿Y entonces cuánto vale F' de A? En cualquiera de los dos puntos A. En cualquiera de los dos. El límite no me acuerdo el nombre, de la recta. Está, pero. Eso. Bien, pero sin la definición. Geométricamente, ¿qué significaba el cociente incremental? La derivada, ¿qué significaba? Sería la pendiente de la recta El tangente, ¿o no? crecimiento, cuánto crecía. Ahí va. La pendiente de la recta tangente, o cuando crecía también. Bueno, vamos a pensar como la pendiente de la recta En tangente. ese tendría cero, ¿no? Porque ahí Sí, tendría que ser sí. la pendiente de esa recta es cero. Claro, las pendientes son cero. Y si quieren pensar en cuánto crece, también no, crece cero, porque está justo en el momento en donde acá deja de crecer y empieza a crecer. Es como la velocidad de la pelotita en el momento, soltás una pelotita y pica en el piso. Bueno, en el momento que está picando en el piso, la velocidad es cero. Algo parecido pasa acá. Acá también, ¿cuál es la velocidad de crecimiento? Cero. Pero capaz que con la velocidad de crecimiento no se ve tan fácil como con la pendiente. La pendiente de estas rectas es cero, porque son horizontales. Cero. ¿Se entiende por qué? Es porque pensándolo como la pendiente de la tangente. ¿No? La pendiente de la recta tangente es la derivada. Y bueno, la pendiente de esa recta es cero, la derivada es cero, esta mañana. Bueno, y pregunto al revés. Suponete que vos tenés. Así que, digamos. Vamos a pensar al revés ahora. Suponete que yo sé que la derivada vale cero. Nunca vuelvo. Pero yo sé que f' de A es cero. Entonces, f va a tener un extremo relativo. Máximo, mínimo. Acá pasaba, ¿no? Tiene máximo relativo, está, la derivada es cero. Tiene mínimo relativo,
la derivada es 0, porque la tangente es horizontal. No es máximo, no mínimo relativo. Está. Ahora al revés. Ahora les digo que la derivada es 0. Ahí se puede deducir que tiene que tener máximo o mínimo relativo. ¿Qué les parece? Y cuando es un número, o sea, cuando f de x es un número, Y ese, todos son, con los constantes decís, claro, está, ahí se considera como que todos son máximos, claro, ese todos son no. extremos. Claro, Está. ese no. Ese sería el ejemplo que menos te serviría para contradecir. Yo tengo una función, que no sé cómo la gráfica, pero en algún lado, en algún punto A, bueno, la función vale algo, y la derivada es 0. Si la derivada es 0, quiere decir que yo conozco cómo es la recta tangente en ese punto, ¿no? Va a ser horizontal. Esa va a ser la recta tangente. Sí, eso lo sé porque estoy diciendo que la derivada es 0. Bueno. Así que sea lo que sea la gráfica de la f, que sea algo que sea tangente. Que la roja esta sea la tangente, ¿no? Tipo, puede ser así. Entonces, ahí en ese caso, si fuera así, sería un mínimo relativo. ¿Sí? La pregunta es, ¿siempre tiene que ser mínimo relativo, como ahí, o máximo relativo, como acá? No sé, me sale horrible esto, hago así para los dos lados. Ahí tendría máximo relativo la función. Después no se le hace. Yo solo sé esto, ¿no? Que la roja es tangente, que la recta horizontal roja es tangente. Eso va a significar que la f tiene que tener un máximo, así como en este dibujo, o un mínimo como en el otro que había hecho. O puede haber otro caso, algún otro caso. Tiene que ser máximo o mínimo, sí o sí. Tiene que ser así o así. ¿Qué dicen? Nadie se la juega. La pregunta es si es absoluto o algo así, yo no entendí eso. No. Si tiene que tener un extremo relativo ahí. O puede ser que no tenga extremo relativo. La derivada es 0. Eso implica que f tiene extremo relativo en el punto. Acá yo dibujé dos casos donde tiene extremo relativo. Este tiene extremo relativo porque tiene máximo relativo. Después no sé lo que hace. Este también tiene extremo relativo. Si fuera así la f, también tiene extremo relativo porque es el mínimo en este caso. El tema es que la gráfica tiene que cumplir que es ser tangente a. O sea, la recta roja es la recta tangente al gráfico, ¿no? No vale que la gráfica sea así. La gráfica es así, no se me está cumpliendo que f' es 0, pues esta no es la tangente. La derivada es la conveniente de la tangente. Si te digo que la derivada es 0, la tangente es horizontal. Lo que estuvimos viendo. Entonces, que la tangente sea horizontal implica que la función tenga que tener un máximo o un mínimo. Esa es la pregunta. No sé si se entendió mejor ahora. O podría ser esta tangente, sería esta recta ser tangente y que la gráfica no tenga máximo ni mínimo. Ahí, relativo. No está vinculado con lo de absoluto y eso. Para mí que tiene que tener, sí. Para mí que también, sí o sí. Bueno, alguien que A diga no lo ser que haya contrario. un caso particular que no se cumpla. Claro, a ver, por ejemplo, si yo acá hago así, pero acá hago así. Ahí ya no es Ahí ya no es tangente, ¿no? tangente. ¿No es tangente? Sí, dijimos que el otro día que no necesariamente tenía que, o sea, que podía atravesar la gráfica. Claro. Vamos a mirar este. Es la que más acompaña, ¿no? Es la que más se parece. Es la recta que más se parece.
Por ejemplo, un ejemplo de eso, la función así, es x al cubo. F de x igual a x al cubo. Ustedes la grafican, no es así. Más o menos. Y bueno, en el origen, vamos, ¿cuánto vale la derivada? 0. Pero primero derivarla como función. Con la tabla de derivadas. 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale la derivada? En 0. Ahora sí, 0. 0. Ahora sí. Entonces la tangente acá es horizontal, es esta. Es este mismo caso, pero en vez de ser acá en esta parte del plano, es en el origen ahí. ¿Se entiende? Así que podría tener derivada 0 y no ser ni máximo ni mínimo. Es como que agarras un cacho de una que tiene mínimo con un cacho de una que tiene máximo y te haces esta y esta. ¿No? Entonces, no es un sí solo sí, no es tiene máximo sí solo sí. Digo, no se cumple para los dos lados. ¿No? Puede tener derivada 0 y no ser máximo ni mínimo. Por ejemplo, esto. ¿No? Es el caso de un punto de inflexión con tangente horizontal. Bueno. Ahora vamos a suponer que tengo... Entonces vamos a escribir más o menos estas ideas. Vamos a hacer un ejemplito con derivada 0 y no tiene máximo. Eso no tiene. Ejemplito que no tiene por qué ser, ¿está? Entonces tenemos por un lado el asunto tenemos el asunto de f, vamos a poner así, presenta, vamos a ponerle extremo relativo, o sea, máximo o mínimo, y nada. ¿Está? Y otra cosa que tenemos que suponer es que sea derivable, ¿no? Existe la derivada, que haya regla tangente. Eso vinculado con f' de A. O sea, que sea derivable en A, vamos a suponerlo como una hipótesis global. Vamos a suponer que f es derivable en A. Entonces, quiero comparar estas dos cosas. Que presenta extremo relativo en A, y la otra es que f' de A sea 0. Entonces, lo que vimos en el dibujito anterior fue que si tiene extremo relativo, entonces la derivada es 0, ¿no? Eso fue lo que vimos en esta parte. Pero otra vez, aparte de esa. En esta parte. Y después en esta parte vimos que el recíproco es falso. Para allá no es cierto. ¿No? Pero resulta que tampoco es cierto del todo en esta dirección. A ver si se da cuenta cómo puede pasar que tenga máximo o mínimo relativo, pero que no sea 0 la derivada. Casi siempre se cumple, pero hay un par de casos, hay un caso especial que no. A ver si se imaginan un dibujo o algo. Es una cuestión de dibujo nomás, de cómo pueden ser las líneas. ¿Se entiende la pregunta? Un caso en donde tenga máximo, por ejemplo, un relativo, pero no tenga derivada, la derivada no sea 0. O bueno, o que tenga mínimo relativo, pero que la derivada no sea 0.
en estos ejemplos que vimos acá, tenía máximo y la derivada de 0. Acá tiene mínimo y la derivada de 0. Casi siempre va a pasar eso, que si tiene máximo, va a lucir así, y la derivada va a ser 0. O si tiene mínimo, va a lucir así, y la derivada también va a ser 0. Pero hay un ejemplo que no. Hay un caso en el que no. ¿Alguien se da cuenta? Valor absoluto de X. Claro, pero eso no es derivable, ¿no? Eso está Claro. bueno. Vamos a pensar en eso. Vamos a pensar en eso que dijiste. Claro, o sea, el caso que vos decís, Mauri, podés hacerle la derivada al punto y no Claro, necesariamente 0. claro. Ah, puede ser derivable. Ahí va. Está. Claro, Está. la que dijiste igual está buena, sería, yo que sé, esta función. Tiene un Pero no mínimo, sería derivable en 0, digamos, ahí. tiene mínimo, Tendría que ser derivable. claro. O sea, esta tiene un mínimo acá en 0, ¿no? Está, perfecto. ¿Y la derivada vale 0? No, no vale 0, porque directamente no es derivable. Pero acá yo estoy pidiendo que sea derivable, ¿eh? Está buenísimo este ejemplo. O sea, si tiene mínimo la derivada de 0, bueno, para empezar puede no ser derivable, así, justo ahí, como en este caso. Entonces no. Pero siendo derivable, tiene que ser 0 la derivada. Bueno, un ejemplo es así. Es cuando ponerle que el dominio sea un intervalo, yo qué sé. No sé, un intervalo. Ponele A, B. Y acá en A vale, yo que sé, algo. Y en B vale algo. Y la función es así. ¿Ah? Entonces, es derivable ahí en A. En A es derivable. Tendría como una tangente así. En realidad tendrías una semitangente nomás. ¿No? La pendiente es de esa tangente en este punto. No es 0. Y es un mínimo, ¿ven que es un mínimo? ¿Se entiende? Lo mismo acá, por ejemplo. Acá la tangente, bueno, no sé bien cómo lo hice. La tangente parece ser una cosa así. Ahí, en ese punto. Y es un máximo. Y no es 0, no son horizontales las tangentes estas. Entonces, fíjense lo que está pasando. Esta tiene mínimo en A y no es 0 la derivada. Falso esto. Bueno, acá hay un máximo en B y no es 0 la derivada. O sea, no se está cumpliendo eso tampoco. Pero entonces, ¿qué característica tienen esos puntos A y B que no pasa acá? Con los A estos. Respecto al dominio. Intervalo. En este ejemplo, el máximo y el mínimo se dan en las puntas del intervalo. ¿Está? Para que sea cierto que la derivada es 0, para que sea cierto esto, el punto ese A tendría que estar. Bueno, yo le llamé A y B ahí, vamos a cambiarle el nombre. No le pongo ningún nombre. El A tiene que estar por acá adentro, bien adentro del dominio. Tiene que haber dominio para la izquierda de A y para la derecha de A. Si pasa eso, al tener un máximo en A, va a tener que ser así. De un lado subir y llegar hasta ahí, de otro lado ir bajando. Y hasta que va a ser así. Pero tiene que haber dominio tanto para la derecha como para la izquierda del punto A, para yo poder concluir esto. Si como punto A tomo un extremo del intervalo, tipo este, hay solo dominio para la derecha. Entonces, no tendría por qué ser horizontal, podría ser así como está acá. Tiene mínimo, crece y la tangente es así. Lo mismo acá. Hay dominio solamente para la izquierda. Que tenga máximo ahí no va a significar que la tangente sea horizontal. O sea, un máximo luce así, y por lo tanto la tangente es así, si hay gráfica para este lado y para este lado. El punto A tiene que estar bien adentro del dominio, tiene que haber un pedazo del dominio para la izquierda y un pedazo del dominio para la derecha.
Entonces vamos a poner así. Vamos a refinar esto mejor. Entonces, vamos a escribirlo completamente. Entonces. Vamos a poner que tenemos una función f de un intervalo en R, y es un intervalo vamos a suponer que tengo un punto A del intervalo que no es un extremo del intervalo. Bien, vamos a suponer que la f, también vamos a suponer que la f es derivable. En A. ¿No? Ahora sí, con todas esas cosas, ahí sí vamos a poder deducir que la derivada tiene que valer 0. Este sería el teorema. ¿No? Ya vimos por qué tiene que ser, tengo que pedir que no sea un extremo, si es un extremo no se tiene que cumplir. Y el compañero que dijo valor absoluto también explicó por qué hay que pedirle que sea derivable. Me olvidé poner que tiene extremo. Me olvidé poner lo más importante. Del teorema. Antes de la tesis. Bueno, todo eso. Bueno, entonces ahora sería así. Si f tiene extremo relativo en A, entonces f' de A es igual a 0. O sea, en los máximos y en los mínimos la derivada vale 0. No es tan así porque ese máximo y ese mínimo, para que sea cierto, no tendría que ser en una punta del intervalo. Y tampoco estar así porque tendría que ser, siempre suponiendo que son derivables. O sea, estas dos cosas uno normalmente no las dice, pero tiene que cumplirse también. Para que sea cierto que en un máximo y en un mínimo la derivada valga 0, bueno, tiene que ser derivable, y a su vez tengo que estar en un punto que no sea un extremo del dominio, un punto extremo izquierdo del intervalo, el extremo derecho del intervalo. Bueno, este es un teorema que se puede demostrar, y no lo vamos a probar, pero lo dejamos escrito. Y bueno, es útil porque uno, para buscar los máximos y los mínimos de una función, lo que hace es, se fija dónde vale 0, calcula la derivada, se fija dónde esa derivada vale 0, y, o sea, las raíces de f' de x, y bueno, y esos son algunos puntos, y de esos puntos uno después se puede dar cuenta cuáles de esos son máximos y cuáles son mínimos. ¿Está? Bueno, vamos a dejar eso por acá, después lo seguimos, ¿está? Pero ya vimos un primer ejemplo de cómo es, de teorema que muestra la utilidad de la derivada. ¿Ah? Pero tengo ganas de preguntarle otro. A ver, y ya nos vamos a practicar un poco, a hacer ejercicios de derivar cosas. Vamos a suponer que yo tengo así, una función de I en R derivable y es un intervalo. ¿Ah? Vamos a suponer que tengo eso. Vamos a suponer que yo sé que f' de x vale 0 para todos los x del intervalo. ¿Qué me podrían decir de la función? Es una función. Mauricio, es una función, si su derivada es 0, es una función constante. La f original, digamos. ¿Por qué decís esto? Porque
Por la tablita que vimos, en el caso que daba 0, cuando era constante. Siempre las derivadas de las constantes son 0. Claro, en la tabla te dice, te responde la pregunta al revés, ¿no? O sea, vos decís que la función es constante. Vamos a escribir eso primero. Sí, me imaginé que sí. Entonces, f de x es igual acá del intervalo, donde, bueno, acá es una cierta constante real. Lo que dice la tabla es al revés. Dice que la función es constante y la derivada vale 0. Esto es lo que dice la tabla. ¿No? Sí. Claro, pero acá para justificar lo que vos decís, no sirve la tabla, digamos, así. La tabla te dice que la derivada de una función que es constante es 0. Yo te pregunto, si la derivada es 0, para todos los x, es constante, es al revés, ¿viste? Sí, el recíproco sería. Bueno, esto es cierto. Bien, es otro teorema. Pero fíjense, porque tendría que ser una función que la tangente tendría que ser horizontal en todos los puntos. En cualquier punto que yo tome de la gráfica, la tangente tiene que ser horizontal. Porque f' vale 0 en todos los x del intervalo. No sé, no es una demostración, pero para que se entienda, suponete que este es el intervalo. Está. En cualquier punto que yo tome de la gráfica, la tangente tiene que ser así, horizontal. ¿Cómo hago una línea que la tangente siempre sea horizontal? Esta no siempre es horizontal, la tangente. Va cambiando. Me parece razonable que la única manera que la tangente sea siempre horizontal es que la gráfica en sí sea una línea horizontal. ¿Lo ven como natural eso? Sí, como que van a coincidir. Claro, la gráfica va a ser una recta horizontal. Va a ser la recta tangente va a ser la propia recta. Bueno, entonces, estos dos teoremitas los menciono. Más o menos vimos con dibujos que tienen sentido, que está bien, bueno, se pueden demostrar. Y tienen que ver con eso, con que la derivada es 0. ¿Sí? La derivada de 0 es que la tangente sea horizontal. ¿No? Teniendo en cuenta eso nomás, uno se puede ver. Tiene estos dos teoremas que incluyen ese concepto. ¿Tá? Después falta un teorema que dice que cuando la derivada es positiva, la función es creciente, cuando la derivada es negativa, la función es decreciente, pero lo dejamos para más adelante. ¿tá? Nos quedamos con estos dos, que tienen que ver solamente con derivada igual 0. ¿tá? Si tiene extremo relativo, la derivada es 0, y si la derivada es en ese punto, y si la derivada es 0 en todos los puntos, entonces la función es constante. Este teorema es como la primera ecuación diferencial que uno resuelve. Sabiendo algo de la derivada, deduce la función. Sabiendo que la función derivada vale 0, o sea, vale 0 para todo x, quiere decir que la función es constante. ¿Ah? Bueno, vamos a la cosa esta. Entonces vimos esos dos teoremas, la idea que con dibujos se convenzan que son ciertos. Vamos a hacer una demostración bien. Y vamos a practicar ahora el asunto este. Vamos a derivar funciones. Mauricio, disculpa, ¿te animás a subir un poquitito lo que estábamos recién? Sí, voy para ahí. De hecho, voy para ahí con la tableta. Bueno. Ahora hago así me... ahora agarrando un cacho. Ahora abajo. Esos son los teoremas. Listo, gracias. Tunga. Bueno, vamos a derivar, dale. Yo te tiro la función y la derivamos entre todos. Bueno, yo qué sé. X al cubo por seno de x. Vamos así. 4x al cubo seno de x menos x al no sé cuánto. Así. Raíz quinta de x. Voy a poner así. Más 2 raíz quinta de x por e a la x menos
yo que sé, logaritmo de x. Vale, esta es la función esta. Y hay que derivarla. Y todo lo que hay que usar está acá, en esa tablita. ¿Está? Bueno, dale, vamos a derivarla. ¿Cómo hacen? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan? Primero tendríamos que hacer la derivada capaz de la multiplicación que hay, para después usar esa derivada con la derivada del 4x a la 3. La derivada de la multiplicación que hay. Puede ser derivar cada término y después sí, lo que dice el compañero. Claro, me parece que en un orden, primero hay 3 sumandos. Ir de a uno. Entonces, habría que primero ver que son 3 cosas ahí. El primer término, perdón, ¿qué dice Mauri? ¿Cómo? El primer término. ¿Qué? Seno, ¿esto? Ah, seno, Seno de x. Lo primero que uno ves es que es una cosa así. Ahora miro cada uno de estos de cerca y es un producto. Este es x, hay un producto ahí. ¿Está? Pero primero uno ve que es una suma, ¿no? Si vos estás mirando el producto, ya viste la suma, ya viste la estructura. Sí, que son tres partes. Ahí va. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la cosa? Vamos a hacerlo. Uno normalmente cuando deriva no anda con tanta vuelta como voy a andar yo. ¿Ah? Pero vamos a hacerlo bien detallado. Para que se entienda. ¿Tá? Bueno, entonces veo que en realidad eso es una suma, ¿no? de 3 cosas. ¿Tá? Lo que se está sumando es esto, más esto, más menos eso no, más menos eso. Esos son los 3 sumandos. ¿No? Entonces eso sería como se deriva la suma de 3 cosas. ¿Qué regla utilizo? La primera derivada, Esta. o sea, la derivada del primer, sí, La suma del 4x a la 3, Ahí va. seno de x, más la derivada del segundo, más la derivada del tercero. La 3. Se deriva cada cosa. Se deriva cada cosa. Claro, y después la sumamos o restamos. Por la x más derivada de menos logaritmo de x. Pero, ¿por qué? Porque acá dice que si la suma de 2 funciones nomás. Acá yo tengo la suma de 3. Vale, igual eso de que es la suma derivada de cada uno. ¿Se entiende lo que estoy preguntando? O sea, en la tabla no dice exactamente. En la tabla dice qué hacer con la derivada de la suma de 2 funciones. ¿No? Lo que dice acá. Pero acá yo tengo la derivada de la suma de 3 funciones. ¿Vale igual? ¿Entienden lo que digo? Sí, para mí que sí. Si son más de 2 también. Para mí valdría, profe, pero habría que demostrar eso también para 3. Ahí va. Para 3 también vale, y vale para cualquier cantidad sumando. ¿Tá? Y creo que eso está en el práctico para demostrar. ¿Tá? Bueno, eso, bien. Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora tengo que derivar cada pedazo. Yo, profe, haría primero la multiplicación porque me quedaría más cómodo. Tipo, hago primero lo más, no sé qué es más largo, y después derivo los otros 2 que son más simples. Acá también hay un producto, ¿eh? Hay 2 productos. Ah, y también hay uno. Claro. Bueno, cualquiera de los 2 entonces. Sí. En realidad la idea es que ustedes pongan la derivada ya de una, no hagan ningún paso intermedio de nada, sino escriba la derivada ya de una cuanto da. Inclusive con simplificaciones hechas. Está bien, yo también voy a pensar en lo más complicado primero. Bueno, acá lo que conviene es las constantes. ¿Se acuerdan que habíamos visto que si tengo
derivar algo que es una constante por una función, que es h de x, tengo que derivar eso a lo que es un número por una función, es como que el número lo dejo quieto y solo derivo la función. ¿Se acuerdan de eso que vimos la vez pasada? ¿Listo? Sí. No está en la tabla de derivadas, pero eso se deduce de esta regla del producto. Uno normalmente se acuerda de eso, que las constantes multiplicando no se derivan, digamos. Se derivan, ¿no? Entonces, ahora vamos a aplicar eso. ¿No? Entonces, por ejemplo, a este pedazo va a ser 4 antes de llegar a la derivada. O sea, 4 por la derivada de ese pedazo. X cubo seno de x. Más, acá el 2 sale para afuera, o sea, no se deriva solamente la función. Raíz quinta de x. Y acá, ¿qué pasa acá? -1 por logaritmo por eso. Claro, este menos es un -1 multiplicando. Ese -1 sale para afuera, igual que salió el 4 y el 2. En definitiva queda un menos. Ese menos es un -1 multiplicando. ¿No? Entonces, normalmente uno puede pasar ya, de acá para acá, de uno. Para derivar eso, deriva las funciones nomás. Las constantes esas que están multiplicando, y la suma, la deja igual. ¿No? Queda la suma, queda igual, la resta queda igual, las constantes quedan multiplicando. Entonces, si ven, voy a poner prima acá, pasamos acá. Ahora sí, ahora habría que derivar, ponerse a darle piñazos a esas cosas. Vale, vamos con el primero, con este. Sería 4 por... Pero, carajo. Abro paréntesis. La derivada de esto. ¿Qué voy a usar? Vamos para la tabla. ¿Qué uso? 3x a la 2, que es la derivada de f de x, digamos. Traigo esto El para acá. segundo caso sería, ¿no? A mí me interesa ir diciendo en la tabla qué es lo que uso de esta tabla. Sí, el segundo caso, el de la multiplicación. El producto, ¿no? La derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Vale, vamos. Vamos a hacerlo despacito una vez, pensando en alguien, ponerle que nunca derivó, para que entienda. Después está, lo hacemos más rápido. Entonces sería la derivada del primero, por el segundo, y en vez de vamos a escribirlo planteado, sería la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. Ahí escribí esto, usando esto. ¿Una pregunta? A ver, alguien que me dicte así, abuelo de pájaro, cómo sería lo siguiente que habría que escribir. Sería más 2. Ahí. La derivada de raíz quinta de x por e a la x. Raíz quinta de x por e a la x. Más raíz quinta de x por la derivada de e a la x. Y bueno, menos que lo he escrito igual. O ya lo puedo ir derivando. ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de x? Acá. 1 sobre x, está ahí en la tabla. Bueno, ahora seguimos, dale. Para que corro esto para abajo. Ahí. Esto lo corro para abajo.
Bueno, seguimos. Entonces esto es igual a 4 por la derivada de x cubo. 3x a la 2. 3x al cuadrado. Dale, 3x2 por seno de x más la derivada del seno, Coseno de x. Seno de x. está acá en la tabla, ¿no? No se ve, no sé si se ve a ese color acá. Acá está. Así que sería x más x3 por coseno sería. Más x3 coseno de x está más, para que ese círculo lo quiero borrar acá, más x3 coseno de x está. Ahora viene más 2 y ahora viene esto. ¿Y cuál es la derivada de raíz quinta de x? Queda 1 sobre 5 por raíz quinta de x a la 4. Claro, está bien lo que dije, ¿no? Igual puedes aplicar la segunda ahí de la tabla de derivadas. Esta. Claro. Todo el mundo ve que esta se puede aplicar acá. Sí, sí. Y, a ver, ¿cuál sería el alfa? Claro, porque raíz quinta es igual a elevarlo a la 1/5. A la 1/5. Exacto, es eso, lo de siempre. Raíz cuadrada es a la 1/2, raíz cúbica es a la 1/3, raíz quinta es a la 1/5. Así que sería esta fórmula, pero con alfa igual a 1/5, ¿no? ¿Está? Entonces, pensándolo así, te va a quedar 1/5 de x a la 1/5 menos 1. Eso escribí, pero con alfa igual a 1/5, ¿ok? Bueno, eso por la x. Y después viene esto. Más raíz quinta. No, para aquí se puso mal. Raíz quinta de x. La derivada de la x, ¿dónde está? E a la x. Está acá. En la tabla. La x está. Y bueno, menos el 1 sobre x este que estaba ahí. ¿Está? Bueno, ahora vamos a hacer una distributiva y ya está, simplificamos un poco. Esto va a ser 12x cuadrado de x más 4 por este, más 4x cubo coseno de x. Ahora este por este es 2/5 más 2/5. Y esto menos 1/5 es que es 4 menos 4/5. Así que te queda x a la menos 4/5. Puedo dejar escrito así. O si no escribo así, raíz quinta de x a la 4, que es lo mismo. Esto es a la menos 4/5, ¿está? Lo dejo escrito así. Porque esto fue lo que me habías dicho vos, ¿no? Que me había dicho alguien ahí. Me lo había expresado así. Sí, sí. Bueno, coincide, ¿no? Esto por e a la x. Y bueno, acá yo no sé si hacer la distributiva o sacar el e a la x de factor común. Vamos a hacer la distributiva. Hacemos este por este y que quede como quede. Un poco más, no sé, 2 raíz quinta de x por e a la x. Se podría sacar factor común y a la x entre estos dos, pero... Y bueno, menos 1 sobre x. Está listo, ahí terminé el cálculo de la derivada. Todo el choclo ese. ¿Está? Bueno, pregunta. ¿A alguien le había pasado que no había derivado antes? O que derivaron, pero muy poquito. Por ejemplo, todas estas derivadas, hay diferentes grados, ¿no? Esta o por lo menos estas dos, sí, ¿no? O bueno, no sé. Las dos primeras. Y esa sí, no la magnitud que estamos dando ahora, pero re poquito di. Claro. Claro, potencias. ¿Cómo?
que nosotros en humanística sabimos cómo derivar potencia y todo eso a lo último. Ahí va, pero estas 4 al final no. No. Está, Solo eso, las potencias. está. Bien. Bueno, pero es aplicar esta tabla, ¿no? Es aplicar estas tablas, ¿está? Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Hay que calcular una derivada. Y paramos. O sea, un ejemplo más sería el segundo, digamos, porque solamente vimos un ejemplo que es este. Vamos a poner algo que tenga un cociente, ¿no? Bueno, yo le voy a decir así. Vieron que, bueno, medio a prepo aparecieron la función seno de x y coseno de x. Después en algún momento vamos a hacer, yo qué sé, le voy a mostrar cómo son las gráficas, ustedes pueden fijarse cómo son las gráficas y tal, y nada, pero no vamos a tener mucho tiempo para estudiar la función seno y coseno, ¿no? Pero ya la incluimos en el cálculo de derivada. Los que hagan economía no van a tener tanto seno y coseno, los que hacen economía más bien utilizan logaritmo exponencial, las primeras 4. Pero los que hagan otras cosas, ya van a usar seno y coseno más seguido. Profe, Mm, para cálculo tendríamos que saber lo de tangente y todas esas cosas, ¿no? claro, todas las funciones Además, trigonométricas que son 12, a ver, seno, coseno, pero en la tangente, todas la cotangente, cosecante y las inversas. Sí, coseno. Ahí va. Son 12 seno, coseno. Vamos a ver, lo que yo quiero justamente ahora es ver cómo es la tangente. La tangente de x, que lo exponen así, tan de x, o también le escriben TG, tangente de x, es seno sobre coseno. Seno de x sobre coseno de x. En álgebra lineal 1, al principio, se da un número complejo, las primeras 2 o 3 semanas, y ahí por lo general se ve un poquito de funciones trigonométricas, ¿tá? Pero en realidad se supone que, ¿qué es el seno, coseno y la tangente? Hasta ahí. Sus gráficas, eso se supone que debería ser algo, conocimiento previo, digamos, ¿tá? Pero vamos a manejarnos con solamente esto, ¿tá? La tangente es el seno sobre el coseno. Entonces, bueno, la pregunta es cuánto vale la derivada de la tangente. Tangente de x prima. Y bueno, sería la derivada del cociente. Pero sí. Esto se lo estoy diciendo ahora, ¿no? Se lo estoy definiendo que la tangente es eso. Bueno, a ver, ¿qué aplicamos acá para derivar ese cociente? La propiedad que tenemos en la tabla de Esa. cociente. Vale, entonces decime qué es lo que va. Pero vamos a no escribir a plantear todo, vamos a escribirlo de uno. Sería la derivada de él, ¿qué es lo que escribo? Del seno, o sea, coseno, quedaría Claro. La derivada del seno por por coseno. coseno El cuadrado. denominador. Seno a la 2, ahí va. Está. Bien. Menos seno por la derivada del coseno es menos seno al cuadrado. Así que queda menos seno al cuadrado. Coseno cuadrado. Pues ya había un menos, ¿no? Sí, sí. Sobre coseno Yendo a la rápido 2. por gusto, ¿está? Sobre, perdón, que te hablé arriba. Sí, coseno a la 2. Coseno cuadrado. Se pone ahí el 2. En vez de escribir coseno de x, por ejemplo, al cuadrado, se escribe así, no sé si vieron. Coseno cuadrado de x. Eso fue lo usé acá y acá. ¿Está? Bueno, entonces, aplicamos esta regla y estuvimos utilizando estas dos derivadas. ¿Y cómo es? Y lo hicimos y derivamos rápido. Bueno, y además usamos esta notación que posiblemente sea nueva. ¿Sí? Escribir así en vez de escribirla así. Sobre todo para seno y coseno se utiliza. Y bueno, a ver ahí algún iluminado, si sabe si algo se puede simplificar acá. Y te queda 1 más seno al cuadrado sobre coseno al cuadrado. Está bien, pero se puede. Función. Está bien, está bien.
Sería este 1 y este coseno. 1 más tangente cuadrado. No me acaba bien lo que dice ella, ¿no? Queda 1 más seno cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Esto es como que fuera todo el cuadrado. Ah, tangente, algo así. Entonces queda 1 más tangente cuadrado. 1 más tangente cuadrado de x. Está perfecto, pero otra manera. Esta parte acá. Seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Qué onda? ¿Conocen el teorema de Pitágoras? Bueno, hay en alguna parte de. Si viene un coseno y coseno, hay un triángulo que la hipotenusa vale 1, este ángulo vale x, esto es el seno de x, y este es el coseno de x. Y bueno, el coseno cuadrado más seno cuadrado es la hipotenusa cuadrada, la 1. Lo arriba da 1, es una de las propiedades de funciones trigonométricas que también se supone que deberían conocer. Pero ya digo que en algún momento van a tener que estudiarlo, ¿no? Ahí quedó la derivada escrita así, 1 sobre coseno cuadrado. ¿No? También se puede escribir así como dice la formula, ¿eh? Entonces apareció esa cosa nueva. Es una identidad trigonométrica. La escribo aparte y cerramos por hoy. Que es seno cuadrado más coseno cuadrado a 1. La identidad trigonométrica fundamental. En el fondo es aplicar el teorema de Pitágoras en un cierto triángulo. ¿Está? Bien. Está. Me parecieron un montón de cosas nuevas en este ejemplito, pero yo quería practicar cómo derivar nomás. Decime. Una pregunta. Se utiliza, viste que hay dos opciones, ¿no? ¿Se utiliza cada una en un caso específico o puedes usar cuando quieras, ¿no? ¿Cómo dos opciones? Esta. Claro, viste que hay dos derivadas, sí. Pero eso pasa muchas veces. Pero ¿se utiliza una u otra en casos específicos o puedes usarla en cualquier momento? Lo que vos quieras cuando vos quieras. Yo como Ah, yo te ok. digo, no sé, x menos 1 por x, y bueno, la función es escrita de una manera, otra forma de escribirla es escrita menos x. Y a veces la querés escrita así, a veces la querés escrita así. Que la misma función tenga diferentes expresiones, digo, que no te sorprenda que acá digas, está esta forma, y no sea una cosa nueva, ¿entendés? Todo el tiempo está pasando que la misma cosa la estás escribiendo de formas diferentes. Por ejemplo, estas dos, esto y esto son iguales. Y a veces te sirve que tenerla escrita así, porque vas a sumarlo con otra cosa. O a veces te sirve tenerlo escrito así, porque, no sé, vas a ver las raíces, yo qué sé, ¿entendés? Puedes usar cualquiera de las dos según tu conveniencia. Y hay más formas de escribirlo. Por ejemplo, puedo sumarle 2 acá y restarle 2. Ya lo escribí de otra forma más. ¿Entendés? ¿Está bien? Claro, sí. No es algo nuevo eso de que haya dos. Hay infinitas en realidad. Entonces, dos que pintaron ahí justo. Está. Bueno, dejamos por acá y le doy paso y seguimos después el lunes. ¿Está? Un saludo, gente. Vamos arriba. Chao, Mauri, gracias. Dale, Mauri, gracias. Nos vemos. Chao. Saludos. Bueno, a ver cómo es esto. Hola, ¿cómo andan? Stop.